En su última oportunidad de llamar al voto, los aspirantes presidenciales reiteraron sus compromisos por mejorar el salario, la generación de empleos y las condiciones de bienestar para todos los mexicanos. Vamos a verlo. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde propuso generar 80,000 empleos en el campo chiapaneco con la siembra de 200 hectáreas de árboles frutales y maderables. López Obrador aseguró que apoyará a comuneros y ejidatarios con precios de garantía para sus productos. Cabe destacar que el aspirante presidencial visitó Villahermosa, Tabasco, y cerró su campaña en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, estuvo en León, Guanajuato, donde cerró su campaña y expuso sus propuestas de campaña en temas como el salario mínimo y el empleo. De igual forma, aseguró que trabajará todos los días con todas sus fuerzas para recuperar la paz en beneficio de todos los ciudadanos. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Monterrey, Nuevo León, donde le agradeció a sus simpatizantes el haber transmitido sus propuestas con amigos y familiares. De igual forma, se comprometió a dar atención especial para niños con discapacidad y alimentación sana con estimulación temprana. Cabe destacar que a las 6 de la tarde fue su cierre oficial de campaña en Saltillo, Coahuila. Mientras que Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, estuvo en Galeana, Nuevo León, durante la mañana de este miércoles. Ahí le pidió a sus simpatizantes que cuiden las urnas durante los comicios del próximo 1 de julio. Cabe destacar que Rodríguez Calderón realizó su cierre de campaña a través de sus redes sociales desde Monterrey, Nuevo León. Héctor Mendoza, 21 Noticias.